los jóvenes en Colombia son víctimas de un sistema educativo precario y lo sostengo, porque yo también fui víctima de ese sistema. Ya no es humano, es una máquina para el sistema. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, como se denominan TICs en Colombia, pues están avanzando a pasos agigantados y los jóvenes hoy tienen que enfrentar toda esta ola, el cambio de la economía, que lo más probable es que se va a exacerbar las distancias económicas y las desigualdades sociales. Sin embargo, no estamos apuntando hacia una ideología, ¿no? Sino que es algo real que estas tecnologías, al avanzar de esta manera, igual como lo decían varios CEO de estas multinacionales y estas transnacionales, decían, la inteligencia artificial puede disminuir la brecha de desigualdades, pero también las puede ampliar demasiado. Entonces, doctor José Rodrigo Núñez, ¿por qué la juventud de hoy debe entender el concepto de desarrollo? Bueno, los jóvenes de hoy tienen que trabajar mejor que los de antes el concepto del derecho al desarrollo. Fíjate que de 1986 las Naciones Unidas a nivel de asamblea nos garantizó el derecho al desarrollo integral, humano, cultural, personal, en todas sus dimensiones. Y muchas veces solamente hablamos de desarrollo económico, de desarrollo tecnológico, o hablamos de desarrollo humano sostenible, o de desarrollo sostenible y desarrollo humano. Las categorías están muy difusas en el imaginario de las personas y muy especialmente en el imaginario de las personas que están llegando a las universidades en el día de hoy, que están empezando sus carreras, llegan demasiado despistados. Pero lo primero que tienen que entender los jóvenes es que el derecho al desarrollo desde la perspectiva de las Naciones Unidas tienen que tomarlo como una variable integral. No es solamente ir a estudiar a un colegio tecnológico, a una institución como el SENA o una universidad X o Y, adquirir ciertas capacidades técnicas o tecnológicas o adquirir ciertas habilidades soft o no, sino que tienen que buscar un desarrollo humano integral. A los jóvenes hay que ayudarles a abrir la capacidad de que desarrollen sus inteligencias múltiples, su inteligencia emocional, su inteligencia, ¿por qué no?, espiritual, su inteligencia racional, pero en unos conjuntos de lógica, racionalidad contextual. Muchos jóvenes no saben qué quiere decir la palabra ECRO. ECRO es un diminutivo de esquemas conceptuales de referencias operativas y no entienden ellos desde qué ECRO están trabajando. Si yo estoy en mi casa, tengo el ECRO de mi familia, pero cuando llego con mis compañeros, tengo el ECRO de mi universidad, y si llego al trabajo también. Entonces, ese derecho al desarrollo tiene que ejercerse más conscientemente en todos los niveles. Tomar una apertura mental a ser integradores de sus propias condiciones. Desde esa perspectiva, el derecho al desarrollo entonces debe entenderse como una categoría integral. Sí. Y la cultura va por el otro. La cultura no quiere seres integrales. La cultura de hoy, 2026, en todos los países del mundo, quiere seres fracturados. Usted es muy bueno en tal país porque en ese país se desarrollan tales tecnologías. Usted es muy bueno porque usted nació en otro país y allá, en ese país, las otras capacidades son estas otras. En América Latina, por ejemplo, están en otro paseo. Los europeos en otro paseo. Según el colegio y según el lugar donde estén, estamos dejando que hayan sí desarrollos, pero desarrollos segmentados. En términos militares serían desarrollos compartimentados, desarrollos estancos, y eso no permite que los jóvenes realmente estén construyendo seguridad para su futuro, integralidad de vida, sepan después articular los aspectos humanos con sus aspectos profesionales, con el aspecto de la familia que van a formar, con el aspecto de sus proyectos de vida y con los aspectos de los entornos. Están muy débiles muchos de nuestros jóvenes en ello. Para todos los que nos están escuchando, el doctor José Rodrigo Núñez es abogado, lleva muchos años de experiencias en materia corporativa, en derecho corporativo, asesorando empresas multinacionales, transnacionales. Ahora está también en el tema sobre medicinas alternativas y fitoterapéuticas. Derecho en medicina. Derecho en medicina fitoterapéutica. Ok, o sea que una empresa que hoy quiera adelantar procesos para marca
para establecer su INVIMA, Sí, lo puede realizar con ustedes. lo estamos haciendo desde hace mucho rato, porque no solo se trata de marcas, se trata de organizarles los procesos de organización de la misma empresa. Por ejemplo, si usted es un ingeniero químico, tiene cómo desarrollar una enzima para un alimento, un producto, pero solamente lo va a hacer sin desde lo suyo. No, usted necesita que nosotros, los abogados o los contadores, le hagamos un proyecto completo de cuánto le va a costar ese registro, cuánto le va a costar tener la marca del producto antes de haber lanzado la primera sustancia a prueba, cómo va a acompañar la práctica de buen manejo de la materia prima y la va a integrar a unos sistemas, si es de semillas, que el ICA se las apruebe, si es de medicinas, que el INVIMA le apruebe. Allí usted necesita el acompañamiento de abogados para que esos documentos que se vuelven derecho administrativo, los abogados entienden de qué estamos hablando aquí, sean reales, sean materiales, se conjugan las ciencias básicas con las ciencias jurídicas en un documento ante el INVIMA. Allí nos necesitamos todos. Muy interesante eso, y más que ahora en Colombia están apuntando mucho al tema de las patentes, Sí. al tema de privatizar incluso el conocimiento ancestral. Eso es un tema delicado. Pero eso es antidesarrollo. Privatizar el conocimiento ancestral iría en contra de todo lo que es el planteamiento del protocolo de Nagoya, de una decisión de las Naciones Unidas en la Cumbre de la Tierra de 1992, y cuando Steven, un gran abogado, también habla de privatizar, se está refiriendo a que hay dos intereses: unas pequeñas comunidades que quieren privatizar sus semillas, sus recursos, que esto es mío, de este pedacito de tierra colombiana o de tierra peruana o de tierra mexicana, y los demás no, o viceversa. Yo ya compré esa parcela, aquí hay tales productos, tales plantas, tales cosas, y eso por ser, como yo soy el propietario de esta tierra, todo lo que está aquí, esa riqueza biológica es mía, porque yo ya tengo la propiedad de esa tierra. Tampoco es así. Saber integrar eso es hacer desarrollo. Y los jóvenes no están siendo conscientes de esos espacios. Se están dejando guiar a cosas muy superficiales, muy tecnológicas, pero no que puedan materializarse en proyectos de vida comunitarios, equilibrados, sistémicos. Esa es la narrativa que le están vendiendo a la mayoría de los jóvenes hoy. La tecnología nos ha acercado como información, como comunicación, pero nos ha alejado como personas. Y esa es la narrativa de hoy. Acercarnos de una manera y alejarnos de otra. Por ejemplo, las redes sociales, yo discrepo de ese término. Se llaman redes digitales porque nos acercan en distancia y en conocimiento y otras cosas, pero nos alejan como personas. No es social, es digital, porque estamos hablando dentro de un contexto. Esto es una expresión de economía digital, tecnología informática, telemática, pero de ustedes es digital. Lo social es distinto. Una red social puede ser una comunidad indígena o una comunidad del Pacífico que no tenga esto, y puede ser una red social. Colombianos, peruanos, mexicanos hemos tenido eso como redes sociales, ¿sí? La comunicación, el voz a voz, es una red social, ¿sí? La integración, la capacidad de relacionar personas, es una red social. Con base en todo lo que hemos hablado, ¿qué está pasando en la actualidad en América Latina? América Latina es la tierra de un futuro. Quizá lo quiso decir Nino Bravo cuando nos llevó a esa canción hace 30, 40 años más, 70 ya. Es un continente de futuro, pero que no se reconoce, que no se integra, que no está organizada con todo su potencial. Después hablaremos en otro espacio de lo que tenemos que hacer para recuperar memoria, trascender memoria desde el nombre y poder seguir adelante. Lo que importa en este momento, este diálogo que estamos haciendo, Steven, es cómo contribuimos a que los jóvenes se asienten buscando integralidad desde sus proyectos de vida, desde la escuela, desde el instituto tecnológico, desde el instituto administrativo. No importa qué carrera estén estudiando, sea clásica, sea una filosofía o sea una tecnología informática. ¿Cuál es su integralidad de proyecto de vida? Y es donde están muy desfiguradas las concepciones de muchos jóvenes hoy, y es lo que tenemos que
apoyar a que suceda para que haya verdadero derecho al desarrollo, como fue planteado hace muchos años en la ONU. Vamos a apelar a su experiencia de sus largos años enseñando, siendo maestro, formando personas. Y es que los gobiernos y en especial los jóvenes tienen una gran frontera, como diríamos, para no llamarle problema, aunque debería ser llamado problema. Tienen que enfrentar algo y es un sistema educativo precario y que no estimula el pensamiento crítico y las distintas inteligencias humanas. Aquí tenemos un problema histórico. Por ahí en los años 80 del siglo pasado, hubo una política gubernamental, Colombia y en muchos países, donde se dijo, tenemos que hacer inclusión. Entonces, inclusión se llamó cobertura, y cobertura se llamó hacer capite diminutio de muchas formas integrales de pedagogía. Con el cuento de que tenemos que integrar y apoyar a la gente, entonces dijimos, hagamos programas más taxonomizados, cerrados, ¿sí? Totalmente autonómicos, pensando solo en desarrollo de capacidades tecnológicas. Cambiamos los planes pedagógicos que teníamos más integrales y hubo muchas escuelas y hay mucha tendencia, no hay historia, no hay filosofía, no hay psicología, incluso lo veía en algunos estudiantes de derecho. ¿Cuánta falta nos hace allí? Rapidez, prontitud, eficiencia, supuestos sistemas de calidad, supuestos controles de calidad, y eso realmente es desarrollo humano, desarrollo a escala humana, eso es integral. Y los jóvenes están siendo engañados desde la escuela clásica en eso. Me gusta lo que acaba de decir, y es que abiertamente y en este espacio lo declaro, muchos temas que vamos a tocar es atacar la fuente principal del problema social, y es el sistema educativo que empieza desde kinder, prekinder, primaria, bachillerato, porque resulta que los jóvenes salen del bachillerato, la educación secundaria, llegan a la universidad y ni siquiera saben qué quieren estudiar, la mayoría. No hay un desarrollo del pensamiento crítico. En Colombia, el sistema educativo de primaria y bachillerato, en su mayoría, porque hay profesores muy buenos, hay profesores excepcionales, pero el sistema educativo incluso censura a los profesores, no hay libertad de cátedra, en Colombia no hay libertad de cátedra, profesores cuadriculados por el sistema, y cuadriculamos también a los jóvenes. Entonces los jóvenes en Colombia son víctimas de un sistema educativo precario, y lo sostengo, porque yo también fui víctima de ese sistema. Yo en cambio vengo de una generación. Estamos en vivo, doctor. Sí, lo que estamos diciendo acá. Yo en cambio vengo de una generación, todos pueden saber mi edad ya, donde la educación era más integral. Hombre, teníamos lo religioso, teníamos la historia, teníamos la integración. Por ejemplo, hoy qué niño, de qué colegio puede ir a una escuela con Boy Scouts. ¿Cuánto se perdió en el modelo de sacar los niños en escuelas al campo organizadamente? No con profesores que están llevando una lista y están mientras tanto haciendo otra cosa. Estaban pendientes de la educación de ese niño en las salidas al campo. ¿Dónde están? Eso se perdió incluso en la educación superior. Eso es lo que tenemos que rescatar si queremos realmente que nuestros países en vías de desarrollo, como nos califica el argot de la ONU, realmente llegue a superar. Pero mientras la educación siga cualificada, centralizada, cuestionada, parametrizada por un plan de X, Y o Z modelo de gobierno, ¿sí? Cualquier modelo te parametriza la educación porque sabe que es poder. Sí. Cuando usted hace político sabe que el poder está en la educación. Parametriza al formador y al formado, solo para los fines del sistema, ¿sí? Siguiendo a George Orwell, yo lo controlo, yo soy su gran hermano. ¿Ya? Y entonces su gran hermano no deja que los niños, por ejemplo, de cierto nivel, tengan formación en metodología investigativa, tengan acercamiento a las ciencias básicas reales, a la biología real, a la biología de laboratorio, ¿sí? A la biología de la tierra, a la biología del contexto. Eso se ha perdido, porque yo necesito cuidarlo, ¿sí? Controlarlo. Y entonces, en vez de cuidarlo, lo controlo. Y ya sé que usted lo va a tener para tal puesto, tal precio, dentro de tantos años. Y usted no se salga de allí. Hay varios libros que tratan sobre el tema. Dice, el sistema educativo produce mano de obra barata y calificada. Porque usted va a ver y cuántos colegios explotan las diversas inteligencias, como ahorita lo hablábamos,
las capacidades de los niños, sus dones, sus competencias individuales. No estamos hablando de competencia como colectivo, sino competencia como persona. El sistema educativo actual no desarrolla al humano, desarrolla una máquina. Por unas metas, ¿sí?, de eficiencia, de calidad, según lo que diga el sistema del país A, del B, del país C, ya no es humano, es una máquina para el sistema. El país tal necesita tantos expertos en tal cosa. El otro país necesita tantos expertos en esto y no más, no me lo saque allí, porque yo lo necesito para el mercado. Yo necesito traérmelos de este país acá. Necesito tantas enfermeras hoy para llevármelas a X país. Lo saco de aquí, Colombia, para llevármelas a Europa, porque acá no tengo enfermeras. Prepáremelas muy técnicas para que vengan a mi país. Y yo veré si les apruebo o no el plan, mientras tanto lo exploto. Usted ahorita decía algo que lo viví de cierta manera. Si bien los jóvenes y muchos de mi generación fuimos víctimas de ese sistema porque ya estaba la transición. Sin embargo, yo también tuve profesores muy buenos. Y hay uno de ellos que recuerdo mucho. Se llamaba, que en paz descanse, el doctor Arnoldo José Calero. Me acuerdo tanto de ese profesor humano, una humildad. Después de acabar la clase se sentaba conmigo a desayunar y a hablar de ciencia. Y él a veces, yo digo, él rompía a veces el pensum académico porque nos enseñaba a pensar, a tener crítica constructiva, a cuestionar. Y era el profesor de física. En el tablero eran ecuaciones, ¿verdad? Peso, masa, volumen, todo eso. rozamiento, fuerza hasta X, parámetros. Pero en la vida real era humano. Vida humana. Sí. Eso es lo que hacer. Yo también tendría mucho que memorizar. Hay profesores que me marcaron en mi colegio. Y en la universidad. Bueno, hace 2 años, no digo cuánto. Pero me siguen marcando. Entonces, como síntesis, desarrollo humano, una invitación a los profesores de Colombia a ser humanos y a tener convicción. Porque muchos llegan a ser profesores por un salario, pero otros, que es una minoría, yo creo que no caeríamos en una falacia, pero una gran minoría de esos profesores tienen una gran vocación y quieren formar jóvenes, personas para un mejor país. ¿Qué síntesis tiene usted, doctor, respecto a lo que hemos hablado para despedirnos de nuestra audiencia? Que la simbiosis profesor-alumno, formador-formado es una fórmula de salvación de muchos países, incluso de los países desarrollados, aquellos que ya se pasaron a un transhumanismo tecnológico que hasta ahora nosotros no hemos logrado. Pero esa es la simbiosis, es una invitación a formadores y formandos, ¿sí?, a maestros y maestrandos, ¿sí?, a pedagogos y pedagogizados, a que haya simbiosis, a que hagan sinergia, que no vuelvan el salón, el espacio, un centro de conflicto, ni ideológico ni de otra cosa, sino una visión integral, por el bien de su nación, estén donde estén, por el bien de sus familias, por el bien de los futuros hijos de ustedes. Allí hay que trabajar. Bueno, doctor, usted que ha tenido la experiencia de estar con empresarios, con asesorar grandes empresas, ¿qué tiene para decirle a los jóvenes con base en el tema que hemos tocado hoy, que es el tema de concepto de desarrollo y humanidad? Los jóvenes tienen que saber acercarse al factor económico de la empresa, la empresarialidad, el emprendimiento, la empresarialidad y el emprenderismo. Son categorías sociales y económicas, pero los jóvenes casi no las conocen. Los jóvenes creen que ir a una empresa es ir a buscar un puesto, cuánto va a ganar, cuántas horas me van a pagar, qué vamos a hacer aquí y no más. Los jóvenes tienen que llegar con sentido a la empresa. Japón nos dio ejemplo de eso en la posguerra, ¿sí?, para poder levantar ese país que quedó postrado, ¿sí?, la integración de jóvenes que iban llegando a las empresas con la empresarialidad, el espíritu de superación, volvió a ser grande esa nación. Y a otras naciones también podríamos hablar de otras, pero ese es el ejemplo icónico para nosotros. Jóvenes, intégrense con una mejor visión a las empresas grandes, medianas, pequeñas. Si la empresa es pequeña, ámela. Si la empresa es grande, también acérquese. No culpabilice al uno o al otro. No vuelva a su lugar de trabajo un lugar de conflicto. El trabajo tiene que ser lúdico, no tiene que ser conflictivo. Aquí hay unas metas de cumplimiento, sí, y que por eso le están pagando, sí, pero hágalo humanamente, hágalo sociológicamente, hágalo integralmente. Es lo que podemos hacer ahora. Entonces, jóvenes, este es un live dedicado a ustedes en el desarrollo, en el contexto social actual, con las herramientas sociales y gubernamentales que se tienen.
y tomar conciencia, meditar, llamar a la introspección. Eso se ha perdido. Sí. Eso lo hemos perdido. No, y no lo enseñan. No. Entonces, doctor Rodrigo, para mí fue un gusto tenerlo aquí y hablar de este tema tan importante para los jóvenes y para el desarrollo de nuestro país.